ideales para eso, un poco en ese sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más se tiene a la mano? Clopidogrel es lo que probablemente vas a encontrar en el mercado como Ayacucho. Si te vas por ejemplo, a preguntar Prasugrel, lo más seguro es que sea un poco complicado conseguir. Y entonces, lo que quiero decirles es de que, entonces, en este caso, por ejemplo, el uso electro, y un poquito, bueno, cuando ven B1, B2, B3 en esas derivadas, ustedes comparan que hay como un cerrito que está elevado por encima de la línea. Si compara los demás, el complejo QRS está elevado, el segmento ST está elevado. Yo les digo como cerrito para que se den cuenta y da una especie como si fuera una pequeña joroba. Entonces, si miran la línea más baja, está alterada. Entonces, quiere decir que está elevado. Entonces, ¿cuál sería la prueba que ustedes pedirían básicamente para poder diagnosticar que estamos frente a un síndrome coronario inestable o yéndose un infarto? ¿Qué pedimos? ¿Qué Un examen pedimos? electrocardiograma, Entonces, el profesora. electrocardiograma es lo que ustedes ya saben estar, le ponen sus electrodos y le ponen sus electrodos y se puede estar mirando en el monitor, o si no se, además de eso pueden estar ya poniéndole y tomándole un electro para que hagan el diagnóstico médico. Como es una emergencia, ustedes, ante la sospecha de este paciente, ya pueden estar haciendo. Y porque a veces es muy importante hacer eso, porque si tenemos un infarto de miocardio, a veces requiere realmente resolver el tema con fibrinolíticos, y eso hay que hacerlo lo más antes posible. Hay un tiempo que es digamos, el tiempo óptimo para que realmente la fibrinolisis funcione. Entonces, tener un diagnóstico lo más antes posible de infarto del corazón es importante, o cuando estamos presentando una angina de pecho, es importante porque la actuación y el tratamiento se tiene que hacer lo más antes posible para garantizar una perfusión adecuada, que no se altere o no se dañe mucho el cardiomiocito, que la isquemia no nos gane. Entonces, en ese sentido, es importante el diagnóstico precoz. Bueno, acá un poco es el tema de un poco que hemos visto, que ustedes están mirando, el STS elevado. Si ustedes miran acá, hay una línea que está por encima del segmento TP, que hay una línea basal. Entonces, si miran, está sobrelevado. Y un poco así se mira digamos, la ST, pero acá básicamente hay un punto J, que es el punto que acá, bueno, no necesitan saberlo, pero solamente quiero que entiendan que un poco esta imagen es lo que transmite la idea de que el segmento ST está elevado. ¿Ya? Entonces, hay que saber, y ya saben que normalmente ustedes cuando terminan tendrían que dar un poco de noción de mirar un electrocardiograma. Hay gente enfermeras que realmente miran un poco, y esto es experiencia y haber estudiado. Y entonces, lo que sí hay que recordar, y es cierto, bueno, este es un tema, no les compete, pero que lo que sí necesitarían es saber de que un poquito, de acuerdo al tiempo, la lesión isquémica puede cambiar en electrocardiograma. Es así que los primeros minutos horas, normalmente, cuando hay un síndrome isquémico coronario, hay elevación del segmento ST y indica lesión subepicárdica. Y en las siguientes horas, por ejemplo, la onda R ya disminuye y aparece la onda Q. ¿Qué significa la onda Q? Es necrosis, la elevación ST es lesión isquémica subepicárdica. Siempre cuando hay un punto Q, quiere decir una onda Q aparece que haya habido necrosis. En el transcurso del 24 hay un descenso del ST, vuelve a la normalidad del ST que estaba elevado, otra vez vuelve a estar normal, y aparece una T negativa simétrica y de vértices picudos, y nos indica que ha habido una isquemia subepicárdica establecida. Y tras semana, las ondas Q de necrosis, ondas T negativas de isquemia, las ondas Q de necrosis y ondas T negativas de isquemia pueden desaparecer o quedar rastros pequeños. Y si ustedes miran, en la A es un electrocardiograma normal, en la B hay una elevación del ST, en la C ustedes están mirando una gran onda Q, y va bajando la D, ya se invierte la onda T se ha invertido,
y está hacia abajo, estaba hacia arriba la onda T, miran la onda T, que es el cerrito más pequeño, se ha invertido, y están mirando cómo se va cambiando y luego casi viene a su normalidad y puede quedar un poco en onda Q. Y entonces eso es lo que tienen que un poco recordar en los cambios del electrocardiograma. Quiere decir lo que ustedes tienen que saber de que el electrocardiograma cambia el patrón de hallazgo de acuerdo a las horas de un infarto o de un síndrome isquémico transitorio, un síndrome coronario agudo. Y entonces eso es lo que ustedes tienen que recordar siempre, que el electrocardiograma va a cambiar y no va a tener la misma morfología de la lesión inicial con el transcurso de las horas. Y eso es lo que tienen que reconocer. Hay gente que lo sabe muy bien y lo aprende. Lo que ustedes pueden ver, que acá hay una descripción del tipo de lesiones y un poco podrían un poco mirar los cambios que tiene el EKG de acuerdo a la lesión. Si hay isquemia, si hay lesión o hay necrosis, va cambiando las lesiones. Bien, disculpen la interferencia, estamos en el hospital, si no se preocupen. Y entonces, disculpen un poquito, estamos en el hospital, hay un poquito siempre molestando acá los consultorios para conectarme con ustedes y disculpen la interrupción. Pero básicamente, entonces, estos hallazgos que se pueda mirar son que un poco tienen que a veces reconocer si, digamos, si quieren ser un poco más expertos en un tema. No vamos a hablar de electrocardiograma, son ya un poco temas médicos, un poco cómo se hace el diagnóstico. Y los objetivos básicamente que ustedes tienen que siempre recordar, que es lo que un poco contribuye en su trabajo de ustedes, es tratar de que ganar el tiempo para una reperfusión adecuada, garantizar un traslado adecuado, hay que detectar arritmias, potencialmente que pueden llevar a la muerte a este paciente y es por eso que debe estar con monitor. Un paciente que está con dolor de pecho no puedes dejarle con su pulso oxímetro o echado sino más con su oxígeno, sino tiene que estar con su monitoreo cardíaco, quiere decir con sus electrodos para nosotros estar valorando el número de eventos que podría tener este paciente, digamos, una arritmia, lo detecto tempranamente cuando está con el monitoreo continuo. Ustedes no pueden estar sin monitoreo y eso es lo que tienen que recordar todo paciente con problema o sospecha de enfermedad cardíaca, como en este caso de los síndromes isquémicos coronarios. Hay que estar con monitor para poder nosotros visualizar de forma temprana las arritmias. Generalmente, cuando un infarto, hay arritmias muy malas, que como son las arritmias ventriculares, que llevan a la muerte al paciente si no se subirla. Entonces, no hay tratamiento más que de la fibrilación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar para saber y estar conscientes de que por qué es importante, ejemplo, estar con un monitoreo cardíaco. No es que le guste al médico o que les quiera dar trabajo o que ustedes piensen que, bueno, no es necesario, sino tienen que saber que hay un objetivo básicamente importante que es la detección de arritmias potenciales que pueden llevar a la muerte. ¿Y qué hay que hacer además? Hay que aliviar la isquemia, hay que calmar el dolor y vigilar la aparición de complicaciones. Un paciente que se infarte, por ejemplo, que haya daño del corazón, una necrosis extensa, este paciente al inicio tal vez esté con dolor, requiriendo poco oxígeno y de un momento empieza a agitarse, empieza a contractar un sensorio, quiere decir que puede ser una insuficiencia cardíaca aguda y para eso hay que estar mirando si este paciente además está empezando a ser polimédico, está sudando más, si hay mayor dificultad respiratoria, si el dolor apareció y se incrementó y ya desapareció y hay otros síntomas. Entonces, todas esas cosas hay que nosotros estar vigilando. Entonces, esos objetivos que se tienen todo paciente que tenga estos síndromes coronarios agudos, ustedes lo tienen que hacer porque ustedes son los que básicamente están pendientes del paciente. El médico está generalmente al lado de la cabeza del paciente, lo más seguro hasta que deje el tratamiento, las indicaciones, ¿no? ¿Quién se queda con el paciente?
¿Quién se queda con el paciente? Carla, ¿con El quién se queda el enfermero. paciente? Carla, ¿estás? Carla no está. Maylu, La enfermera, profesor. la enfermera es con la que se queda el paciente y entonces tiene que estar. ¿Y qué es lo que Mayli, ¿estás? Mayli el otro día no estuvo. Mayli, ¿estás? Buenos días. Sí, estoy presente, profesor. Mayli, ¿y qué es lo que tiene que ver la enfermera? ¿Qué es lo que tiene que estar vigilando la enfermera? Mayli, ¿qué debe vigilar la enfermera? Carla, ¿qué debe vigilar la enfermera? La aparición de algunas complicaciones. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo que ver? ¿Cómo sabía que está apareciendo una complicación? ¿Qué molestias refería tal vez el paciente? ¿Qué les he dicho? Viendo el monitor, profesor. Ya, para ver qué cosa. ¿Qué veo en el monitor? Las ondas, Ya, el ¿y para qué miro las electrocardiograma. ondas? ¿Qué busco? Una variación en las ondas, Ya, profesor. ¿y cómo se llama esa versión de ondas, Aldair? Aldair, al- ¿cómo se llama esas ondas anormales en un EKG? Está escrito arritmias, arritmias. Yo tengo que buscar una arritmias. Y tengo que estar mirando si el trazado cambia y decirle, doctor, ¿sabe qué? Está cambiando el trazado del EKG. No sé, me parece que hay una arritmia. Eso es importante que ustedes alerten porque ustedes están con el paciente. Entonces, ¿qué otro, cuando yo pensaría que el paciente se está complicando, qué otros milagros, qué otras molestias o qué otros síntomas he mencionado y que indicarían que ese paciente se está complicando? Milagros, ¿estás? Milagros, ¿estás? No está Milagros. ¿Me escuchan, profesor? Milagros, te preguntaba qué otra sintomatología nos indicaría que las que he mencionado que que podríamos estar frente a complicaciones. Si es que se sigue presentando las arritmias, profesor, es que Ya, sigue ya ha variando. dicho síntomas clínicos, nada de DKG. ¿Qué otras complicaciones? A ver, Mercedes, Profesor, si es que el paciente presenta también sudoración fría, náuseas, vómitos. ya, pero ya eso puede ser, está muy bien, esos son los síntomas iniciales que acompañan a un dolor torácico, me hacen pensar que podemos frente ya estar una angina, tal vez inestable o un infarto, pero ya cuando ya sé que está en el hospital, ya sé que tiene una angina, que ya es una angina estable o un infarto del corazón, ¿qué otros síntomas debo estar vigilando para sospechar de que está apareciendo algún tipo de complicación? Ya me han dicho que hay que ver el ritmo cardíaco y eso con el monitoreo y ver si hay arritmias, pero mi pregunta básicamente es qué otros síntomas me podrían sospechar de que estamos frente a algún problema adicional. La fibrilación es una arritmia. La fibrilación, es cierto, es una arritmia grave, que si no se trata, puede llevar a la muerte, y eso es la vigilancia de las arritmias. Lo que les he dicho es básicamente que, por ejemplo, un paciente que está en reposo, requiriendo poco oxígeno, le he dicho que requiera más oxígeno, que empiece a presentar dificultad respiratoria, entonces podríamos estar hablando que este paciente, que hasta el dolor del corazón cambie de característica, que tal vez está tan doliéndole y luego le empieza a pasar, pero hay otros sintomatología, entonces nos alerta que tal vez hemos hecho ya este paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca secundario al daño cardíaco, a la necrosis cardíaca. Quiere decir que si se necrosa el corazón, quiere decir que
ya no va a funcionar esa parte del corazón, no va a bombear la sangre de forma suficiente, entonces va a aparecer signos de insuficiencia cardíaca. Y es común cuando los infartos son grandes o las isquemias son grandes, se daña de forma extensa. El corazón va a aparecer signos de insuficiencia cardíaca, el paciente se va a agitar, va a estar polipnéico, va a requerir más oxígeno, y eso nos indica que estamos frente a alguna complicación secundaria a estos problemas. Además, puede hincharse los pies. Imagínate que ha estado bastante tiempo ya con esta angina en forma crónica, ha hecho isquemia también, isquemia renal, y empieza a hacer falla renal, no orina el paciente y luego se hinchan los pies. Entonces, siempre hay que estar vigilando la aparición de nuevos síntomas o signos en el paciente. Y esto es lo que les cuento, son signos y síntomas de que podría haber compromiso de algún otro órgano. Muy bien. Entonces, las medidas generales, siempre acá un poco las medidas hay que modificar con el EKG, posibilidad de desfibrilación. Tu compañero ha mencionado que una de las arritmias que sí se presenta en estos dos síndromes coronarios agudos, o cuando hay una isquemia importante, quiere decir secundaria a una angina inestable o un infarto, es la fibrilación. Y eso hay que estar siempre atentos porque tal vez va a necesitar desfibrilarse ese paciente. Y entonces hay que tener una vía venosa adecuada, una oxigenoterapia, hay que estar controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, y hay tratamientos para el dolor que básicamente lo indica el médico, como es la nitroglicerina sublingual, el cloruro mórfico o la meperidina. Entonces, hay tratamientos que eso ya no corresponde a ustedes, pero que deben un poco saber de que hay medicinas que se administran para tratar el dolor. Y lo que sí deben saber es que esté indicado la doble antiagregación estándar. Con aspirina más otro antiagregante plaquetario como clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, que son antiagregantes plaquetarios también. Y si no puedes, no tienes esa alérgico a la aspirina, vas a utilizar, le hemos dicho, clopidogrel más prasugrel o ticagrelor. Entonces, eso es la terapia que se inicia y que ustedes van a iniciar. Imagínate que en un viejito de 80 años, bueno, me estoy exagerando, mucho tiempo para que vivan en promedio en la periferia, pero digamos 56 años, una persona de edad avanzada, con dolor torácico, que está sudoroso y tú piensas que está, tienes que mandarle con su clopidogrel o su aspirina y un antigargante más, y entonces ya ahí están los nombres. Tal vez no tengas en tu posta o en el teléfono, vas a tener eso, tendrás que mandarlo con lo que hay, pero al menos tienes que iniciar una antiagregación plaquetaria porque eso es importante. Y ese es el problema de la realidad del país y el contexto en que vivimos, que muchas veces las emergencias si ocurren en sitios desfavorecidos, no tendrás toda la mano. A ver, en Ayacucho preguntas ética reloj, lo más seguro es que busques y alguna de la farmacia tenga, o te diga, sabes que te lo traigo para mañana. Entonces, esa es la realidad del país y de la situación de las ciudades. Y entonces hay que saber y hay que tratar que muchas veces estas cuestiones que son, ¿qué es lo que se debe hacer lo correcto? No se puede hacer porque no se tiene las cosas a la mano. Y muchas veces se hace anticoagulación. Y lo que hay que recordar que estos anticoagulantes tienen su vida media, tienen sus características como todos los medicamentos. Y cuando a veces este paciente realmente, por ejemplo, creemos que es un síndrome coronario agudo inestable y hay embolizado placas, entonces tenemos que anticoagular porque a veces no es suficiente la anticoagulación plaquetaria y se hace básicamente con dosaparina y imagínate acá ponen bilirrudina, inhibidor de la trombina, que es un poco más específico, pero vamos, eso no hay en el país. Entonces, esta es una diapositiva que le he cogido porque está bonito, está puntual las cosas. Ya hemos dicho que hay muchas cosas en la red bonitas, solamente hay que contarlas bien y un poco contarlas en el contexto que estamos
de nuestro país. Entonces, acá que tenemos heparina y enoxaparina. Cualquiera de los dos, si es que amerita. Y entonces tienen que saber cómo se administra la heparina o cómo se administra la enoxaparina. Entonces, sí, eso es importante para que sepan. Muy bien. Y siempre volviendo para nosotros hallar complicaciones de una síndrome coronaria agudo, de un infarto del corazón, básicamente lo que tenemos que hacer entonces es examinar. Ustedes tienen que poner pulsos de las extremidades, explorar el pulmón, igual pueden hacerlo ustedes, mirar cómo está y vigilar sus funciones vitales para detectar alguna complicación, como ejemplo insuficiencia cardíaca. Muy bien. Y miren la insuficiencia cardíaca, puedes encontrar desaturación, taquimia, disnea, lo que les llaman crepitantes y un tercer ruido. Entonces, muchas veces es eso ya los sellos clínicos, pero es lo que les comento. Las formas de administrar oxígeno y administrar una administración adecuada de oxígeno depende, ¿no? Puede ser un CPAP, si es que no se puede darlo a través de una máscara de Servorio o una máscara de Venturi, entonces pasamos a hacer acá CPAP. ¿Han visto este medio, no? ¿Han escuchado CPAP como medio de administración de O2? ¿Alumnos han visto? ¿Alumnos No, profesor. no han visto? Con el COVID se ha utilizado canales de alto flujo, algunos CPAP, pero el CPAP, como miran, acá están dando CPAP a través de una máscara, pero es un aparato que da presión respiratoria pico, el PEP, para mantener los alvéolos abiertos. Es un medio para dar oxigenación en forma adecuada y este CPAP no invasivo es un método adecuado porque no invade la vía aérea y es uno de los métodos que normalmente en otros sitios es de preferencia. Bueno, esto es un poco, esta clasificación de KIT es básicamente para valorar el grado de insuficiencia cardíaca y valorar si este paciente, de acuerdo a su clasificación, en este caso de la insuficiencia cardíaca, está llegando a un shock cardiogénico y básicamente nos indica, de acuerdo al grado de que se clasifica, que si este paciente tiene algún grado mayor de mortalidad. Es así, de pacientes que tienen shock, y que tienen grado 3, tienen gran posibilidad de morir a los 30 días de este paciente. Todo evento que tenga compromiso cardíaco grave, la posibilidad de morir por algún evento de arritmia o otro evento cardíaco ocurre y es alta durante los 30 primeros días de vida y se puede morir el 57.8% con una actuación de CLIP que es cardiogénico, si el paciente tiene shock cardiogénico. Si este paciente ha hecho edema agudo pulmonar secundario a una insuficiencia cardíaca, quiere decir que hay crepitantes en los pulmones, pero tiene que ser que básicamente recorre el edema agudo pulmonar del 32.2% hasta los 30 días del presentado un evento. Entonces, eso es lo que dice esta clasificación. Muy bien. Y lo que siempre deben saber, y ustedes cuando están en un paciente que tenga un evento, así de un evento de estos que se llama síndromes isquémicos coronarios o infarto de miocardio, siempre estos pacientes pueden hacer infarto al corazón masivo o isquemia masiva. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es de que va a llegar al paro cardíaco. Y si hace el paro cardíaco, ¿qué va a ocurrir? Que necesitamos hacer masaje cardíaco. Y siempre hay que recordar esta premisa. Ustedes tienen que, eso es otra cosa que quiero comentarles y recordarles, que ustedes tienen que matricularse y eso ya están terminando ustedes la carrera, traten de hacer cursos de reanimación. Hay cursos solamente que se dedican a reanimación cardíaca
manejo del trauma, que solo tienen que tener porque es requisito para que consigan trabajo en los hospitales, o para que ustedes manejen con cierta suficiencia problemas que pudieran ustedes tener o cuando enfrenten pacientes graves. Entonces, te van a enseñar a hacer las cosas. Y lo que ustedes tienen que recordar, siempre el masaje cardíaco, acá hay dos formas. Si estás acompañado o estás sin acompañante, y si conoces algo o no conoces algo. Y esto es la recomendación porque estamos haciendo las maniobras que se tendría que hacer o el abordaje del problema de un síndrome coronario agudo o de un IMA, de un infarto al corazón. Y es que uno tiene que realmente, alumnos, estar preparado por una reanimación. Y si está solo o no conoce, lo que acá hace, vean todos qué tienen que hacer si son legos y cuando no conocen, qué tendrían que hacer, cómo empieza el masaje cardíaco. Aldair, cómo empieza el masaje cardíaco. Carla, cómo empieza el masaje cardíaco. Karen, cómo empieza el masaje cardíaco. Lilian, Mayli no está. Mayli, Milagros, Mónica, ¿Mónica está? Mónica, Doctor, sí estoy. nadie está, los demás no están. Ya, ¿y qué harías en este caso? ¿Cómo harías? ¿Qué haces? Ah, profe. Ya listo el RCP, pero ¿cómo haces el RCP? ¿Cómo inicias? Ya, muy bien. Ya está, pero ya, sigue, te sigo diciendo. Sigue. Ya, ya, correcto. Empiezo los masajes. Ya, ya en los adultos está bien. Ya, ¿y qué secuencia haces? Si estás solo, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar respiraciones o solamente es compresión? Correcto. Y eso es lo que quiero que recuerden y la diapositiva dice eso. Si estás solo, eres despertolego, haces compresiones. Entonces, eso es lo más importante que hay que hacer cuando inician. Y muchas veces enfrentamos eso, ¿no? No tenemos la pericia, no hemos reanimado muchas veces y recién somos alumnos. Entonces, hemos terminado la carrera, pero no hemos reanimado nunca. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Es hacer básicamente este tipo de maniobra de hacer compresiones, solamente compresiones para nosotros poder tratar de ayudar a este paciente en ese sentido. Y las compresiones tienen que ser, normalmente si estás dos, es una secuencia de 32. Si estás solo, tienes que hacerlo con compresiones fuertes y profundas y rápidas. Generalmente, acá dice más de 100 latidos por minuto, tratando de conseguir que haya más de 100 latidos por minuto. Entonces, tus compresiones, lo más seguro es que sean mínimo 60 compresiones en un minuto, 30 en 30 en medio minuto. Entonces, lo que necesitas es hacer compresiones a una velocidad. Y recuerden que cuando están solos, lo que más importa en la compresión es, y si pueden hacer, además, a dar una secuencia de 32, quiere decir que van a dar respiraciones 2 veces, cada vez que 2 respiraciones seguidas, pues que compriman 30 veces, es una medida importante. Y eso es lo que tienen que recordar y saber. ¿Ya? El, A ver, si te estoy diciendo que más o menos en 30 segundos tendrías que hacer unas 30 compresiones, básicamente eso es casi eh, contando un intervalo mínimo, casi de un segundo, ¿no? Son 30 segundos, 30 compresiones, básicamente es lo que tienes que hacer. Cuando quieres asegurar básicamente un poco rápido el masaje. Y si vas a hacer una secuencia, hay secuencias básicamente
de 30 en 2, quiere decir que vas a hacer relativamente, en un minuto tendrías que hacer casi 60 compresiones por minuto. Entonces, eso es lo que tienes que recordar. Y otra cosa que tienen que recordar, que lo más importante acá es traslado, después de haber hecho reanimado, puesto su guía, tienen que tratar de qué cosa tienen que hacer, que tienen que llevarlo con urgencia al hospital, porque hay dos caminos: hacer una angioplastia temprana o una fibrinolisis. La mayoría depende de los centros, este es todo un tema de ¿cómo se llama?, de traslado de paciente, pero lo que tienen que recordar que eso es lo que se pretende hacer todo paciente que tiene un síndrome coronario agudo. ¿Y por qué es importante? Porque la idea es resolver la oclusión de la arteria que está provocando, por ejemplo, el infarto de miocardio. Y el tratamiento lo hacemos intentar el mayor número de pacientes que se han reperfundido lo más antes posible con mayor rapidez. Acá hay un poco, son datos con pacientes con reperfusión, ¿no? Pero lo que tienen que entender es de que lo que nosotros tenemos que hacer para que el paciente tenga un buen pronóstico es darle tratamiento de inmediato. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que hay un tiempo, y el tiempo en general que nosotros tenemos para iniciar una fibrinolisis o ir por una angioplastía, el tiempo realmente es corto. Entonces, lo máximo que ustedes tienen que tratar de referir al paciente y que llegue a un centro grande que haga es menos de 120 minutos. Y para sospechas de infarto de miocardio extensos, que estén en shock, menos de 90 minutos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar de los tiempos para poder tratar de evacuar a los pacientes en forma óptima. Ustedes, yo estoy en un hospital de Ayacucho, un hospital regional de Ayacucho, y lamentablemente tendré que comentarles que no se hace fibrinolisis ni se hace angioplastía menor. Si no se hace fibrinolisis o no se intenta una fibrinolisis adecuada, tratan de hacer fibrinolisis pero tardía, no se hace una fibrinolisis temprana porque a veces llega tarde y a veces no tienen el fibrinolítico y no se hace angioplastía. Entonces esa es la realidad de Ayacucho. Y eso es un tema serio, porque si imagínate fuera tu papá y tiene un infarto, ¿qué haces? Y te la sabes eso. Es un tema difícil, ¿no? Muy bien, esto es un poco para que entiendan. Ahí esto es ya como qué hacer. Entonces, ¿qué importa? Que realmente para estos temas de que ustedes están mirando, que en este capítulo que han hecho de problemas de corazón, infartos, esas cosas, acá lo más importante creo que, aparte de conocer y diagnosticar y dar el tratamiento inicial, es la organización, y la organización realmente en otros sitios para salvar vidas de infarto y no se mueran por infarto, es la organización de los hospitales, eh, y las organizaciones que están involucradas en el cuidado de la salud están bien organizadas para que no haya retrasos del tiempo para un tratamiento adecuado. Y otra cosa es una educación suficiente al paciente para que actúe de forma oportuna. Pero acá, como ustedes mirarán, muchas veces por condiciones culturales llegan tarde. Y eso se debe tratar de resolver. Y, por ejemplo, en otros sitios, en ellos tienen un sistema de actuación rápido, dolor de pecho, llama al 112, emergencia, los segundos cuentan, porque quiere decirte de que realmente dolor torácico es igual a ir al hospital. Y bueno, eso es lo que quiero contarles. Esto ya son otros temas un poquito que no correspondía. Y vamos a ver, este es un clínico de abordaje del paciente. ¿Alguna duda, alguna cosa que quede pendiente para poder comentarles? Acá, a ver, y siempre cuando estemos, y siempre recordarles que
Es cierto que todo dolor torácico tiene que ser evaluado, pero no se olviden que no es la única condición que puede producir dolor torácico. Y es hay diferentes síndromes o enfermedades que pueden producir dolor y no ser un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio y dejar dice falsos positivos, muchos, uno como un colecistitis, ¿no? Una embolia pulmonar, una acción de preexcitación, ¿no? Entonces podrían dar estos problemas. Y ya saben lo que se tiene que hacer. Básicamente la idea es reperfundir en forma adecuada y eso requiere antiagregantes. Y entonces acá hay una guía un poco de qué es lo que se hace y no se hace, pero básicamente es un poco más manejo médico. Y lo que siempre se ha dicho y se vuelve a decir es de que es importante hasta para hacer un diagnóstico temprano rápidamente. Mira, acá te ponen un tiempo menos de 10 minutos desde casi abordado el paciente a un servicio médico, ya tienes que estar en 10 minutos tratando de saber el tema porque el retraso hace que haya problemas del tratamiento de reperfusión, que es el gol estándar o el tratamiento ideal para los pacientes. Y ahí están los tiempos que se debe hacer. Y acá básicamente hay una guía un poco de cómo se debe referir, que básicamente ya es otro capítulo, pero lo que tienen que un poco ustedes conocer es el tema que les estoy comentando, de que paciente con sospecha de dolor torácico, que básicamente tiene que estar educado para que vaya a un servicio de urgencia. En este caso no hay esto establecido, acá hay el SAMU, que llame el SAMU, o caso contrario, que pueda básicamente acudir a un hospital. Y ustedes ya saben cuál es el trabajo de ustedes. Muy bien, alumnos. ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Alguna cosa que quisieran eh, que les comente? Profesor, Dime. ¿podría explicar, por favor, en qué consiste un poco más acerca de la fibrinólisis y la angioblastía temprana? Ya, a ver. La fibrinolisis básicamente es utilizar un fibrinolítico con la idea de tratar de que eh, esa arteria ocluida sea liberada o no haya un evento de sumación de lesiones o se forme un trombo y que de esa manera pueda nosotros, digamos, dar una isquemia importante. Entonces, los antifibrinolíticos hay diferentes y que un poco lo que tienen que saber en eso consiste en administrar un medicamento. Y la angioplastía, para que ustedes tengan que un poco conocer, acá un poco esto es un poco el tema. La angioplastía básicamente es otro método de liberación de la lesión que está ocurriendo. Es básicamente ir a una sala, digamos así, especial de angioplastía. Es una sala donde uno va a ir con un dispositivo, con un catéter, va a tratar de liberar la zona donde se encuentra la oclusión o la placa teromatosa inestable. Uno llega, digamos, a la coronaria, llega, digamos así, para que sea un poco, tengan una idea así práctica, es como si uno se ata, no sé, pues se te ha quedado alguna cosa, la llave de la puerta olvidada y uno quiere abrir la llave utilizando un ganchito, un fierrito, un alambrito. Y eso es lo que se hace con la angioplastía. La angioplastía significa introducir un catéter hacia las coronarias, liberar la lesión o poner un stent. Ahora generalmente ponen stent, que quiere decir que en esa zona de lesión ponen como una especie de mallita
para que si la placa está queriendo suspender, se quede ahí, y de esa manera hacer que no se dañe. Eso es lo actual. Entonces, eso significa una pastilla y es lo que normalmente se hace actualmente. Entonces, eso es lo que normalmente se hace actualmente y es lo que se, qué es lo que se hace normalmente ahora. Entonces, esa es la terapia actual de, de lo que se podría un poco comentar así en grandes rasgos para que tengan idea un poco del tema. ¿Alguna cosa más? Es normalmente eso es muy raro que ocurra, sería sumamente, digamos así, un evento muy raro. Normalmente con la dosis que se utiliza, son dosis pequeñas que se utiliza y no hay, es seguro y no da ese evento de sangrado. Realmente el riesgo de sangrado no existe. El riesgo de sangrado existe cuando nosotros hacemos anticoagulación. La anticoagulación, sí existe sangrado cuando usamos heparina, cuando utilizamos el noxaparina, en este caso el riesgo es alto, pero eso no se hace, entonces es seguro la medicación. Hay riesgo de hacer también sangrado cuando se utiliza fibrinolíticos. Y un poco para que hay dos fibrinolíticos, la estreptoquinasa y la delplase, que son dos fibrinolíticos que se utilizan en este caso, que sí está asociado a riesgo de sangrado. Pero con aspirina, clopidogrel, no están seguros, no están descritos esos eventos que tú dices que podría tener sangrado. Entonces, eso es lo que tienes que estar en esta forma segura y es una medida casi que en otros sitios lo hace el paramédico, ni siquiera el enfermero. ¿Alguna cosa más, alguna consulta que quieran hacer? Profesor, suponiendo que yo tengo un familiar ya que tiene, sufre de hipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un pueblito, en un lugar alejado, ¿no? O en el campo, por ejemplo, y empieza a tener esos dolores en el pecho. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Ya, si estás lejos, lo que tienes que hacer, y tienes tensión de hipertensión no controlada, toma sobre el gorrito, nada pierdes dándole su aspirina, si es lo que seguro vas a tener, y es lo que te va a ayudar un poco a resolver el tema, ¿no? Entonces, no hay mucho, tienes que dar la aspirina y tratar, sí, de que sea visto por un médico, se referido a un establecimiento donde al menos puedan hacer un electro. Eso es lo que te quedaría, no hay mucho que hacer ahí, básicamente es básicamente eso, realmente. ¿Alguna cosa más? Muy bien, si no hay más dudas, hemos terminado hoy día la clase. Eh, Estaremos la próxima clase ahí con unos casos más. Yo creo que la idea que tengan así ustedes es tener
cosas que recuerden y que tengan al dedillo las cosas y no se olviden para que ustedes puedan actuar en forma adecuada frente a este caso, que es lo que básicamente un poco es la idea de acá de la parte práctica. Un poco les muestro las diapositivas que ya están hechas porque hay gente que ha hecho y están muy bien sus diapositivas. Muy bien, alumnos.